Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Mávila, ahora sí podemos hablar con nuestro invitado de lujo. Así es, está con nosotros Javier Álvarez, representante de UNICEF en el Perú. UNICEF inicia la conmemoración de los 75 años en nuestro país, recordando la importancia de priorizar el bienestar de la infancia en la respuesta a las emergencias. No nos olvidemos de algo que tú acotabas bien, Fernando, el día de hoy, al inicio del programa. Hoy se va a llevar a cabo un simulacro multipeligro. Precisamente en este 75 aniversario, UNICEF recuerda, por ejemplo, la manera en que asistió a esta primera gran emergencia ofreciendo ayuda humanitaria en 1970. Bienvenido, señor Álvarez, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mávila. Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Bueno, el año 70 que yo recuerdo, Mávila no había nacido todavía, pero la edad me da ciertos privilegios, pocos y tristes, pero este me lo da. Recuerdo el terremoto del año 70 y nos impresionó que UNICEF donara, me parece, $500.000 de ayuda, con una prioridad puesta naturalmente en el sufrimiento de los niños. Todos recordamos que además algunos niños se salvaron en Yungay ese día 30 de mayo porque estaban sobre una colina fuera de la ciudad, de manera que la noticia llega con una mortalidad enorme, pero el tema de los niños fue importante y ustedes reaccionaron más rápidamente que nadie. Díganos, por favor, qué es lo que tienen que enseñar, qué experiencia acumulada tienen ahora sobre la manera como debemos priorizar la situación de los niños frente a emergencias que esperemos no se produzcan. Muchísimas gracias, Fernando. Una buenísima introducción. Exactamente. Estamos cumpliendo 75 años en el Perú, desde 1950. Perú siempre muy abierto a trabajar con organizaciones como UNICEF por el bienestar de los niños. Y dentro de este marco de 75 años estamos revisando estos hitos importantes para la nación peruana y para UNICEF que hemos caminado conjuntamente. Y uno de ellos es el terremoto de Yungay. Yo tampoco estaba aquí, pero sí he estado leyendo sobre el tema y es cierto lo que dices. Había unos niños que estaban un poquito más altos atendiendo una función de un circo y el deslave, el huaico, porque se vino abajo un nevado, evitó esa zona y se salvaron, ¿no? Una tragedia de magnitud increíble, ¿no? 50.000 personas, cientos de miles de personas damnificadas. Luego también ahí hay un pasaje muy bonito que tiene que ver con el fútbol y el Mundial de México, que seguramente que Fernando lo recuerda también. Y entonces UNICEF reaccionó rápidamente, se hizo una donación rápida para comprar equipos de comunicación, que es muy importante en las emergencias, equipos de rayos X portátiles, se llevó agua, se llevó saneamiento, pero claro, la magnitud era muy grande, ¿no? Y UNICEF continuó trabajando con el Centro de Reconstrucción Regional y Rehabilitación, CRISA, que creo que se formó en aquel momento, y seguimos canalizando donaciones hacia la población afectada. Yo creo que lo más importante es que este tipo de efemérides, estas tragedias, no se nos olviden, ¿no? Y que nos convoquen a todos a estar preparados. Me preguntabas, Fernando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados, ¿no? Y de ahí es donde UNICEF viene trabajando con el Estado peruano a nivel central, municipalidades, regiones y también las comunidades, para estar preparados por si vuelve a pasar algo. También estuvimos presentes en el trágico terremoto de Pisco. Hemos estado también en las inundaciones de Loreto en el 2012, recientemente en la pandemia. En la pandemia. Trayendo las vacunas. Sobre eso que quería justamente hacer memoria sobre el papel que desempeñó UNICEF durante la pandemia, porque nos remontábamos, claro, al año 1970. Ustedes están aquí desde el 50, me parece. 50, desde el 50, pero el último gran reto que enfrentaron, se podría decir, fue la pandemia. El último gran reto en cuanto a una emergencia global fue la pandemia, de una gran magnitud, ¿no? Nosotros la clasificamos de 1 a 3 y la pandemia era una 3, aunque también estuvimos recientemente en el 23 con el ciclón Yaku, ¿no? En Piura, en Lambayeque, que también hubo bastante afectación. La pandemia significó pues un esfuerzo muy grande para UNICEF y muchas... Claro, sobre todo cuando aparece la vacuna. Claro. ¿Qué pasa? Había que hacer esfuerzos, los países prácticamente se disputaban los primeros lotes de vacuna. ¿Cómo
¿Cómo participó UNICEF, digamos, o cómo fomentó o ayudó o contribuyó a que finalmente las vacunas llegaran a nuestro país? Bueno, Mávila, recuerda que se creó la plataforma COVAX, que no era nada más que una plataforma en la que los productores enviaban las vacunas y la plataforma en la que estaba la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y otras organizaciones redistribuían justamente, no al mejor postor, sino redistribuían justamente las vacunas. ¿Cuán eficiente fue COVAX? COVAX fue bastante eficiente. Hubo obviamente retrasos, sí. Había mucha desazón. Era una situación crítica, pero sí las primeras vacunas que llegaron al Perú, el primer envío masivo fue a través de la plataforma COVAX. Y de ahí, de hecho, UNICEF también contribuyó a la creación, a la mejora de 100.000 neveras para mantener el frío en sitios muy recónditos y muy inhóspitos de la geografía peruana, ¿no? Estuvimos también complementando con ese otro trabajo. Pero esa fue una situación a nivel global. A mí me gustaría también un poco resaltar la labor que hacemos a nivel comunitario, ¿no? Y que se hace a nivel comunitario en estos desastres naturales, como puede ser el terremoto de Yungay, 7.9, de una gran magnitud. Y cómo se trabajó directamente con las comunidades, ¿no? Un mensaje que siempre nos gusta dar, Mávila, es que son las familias las primeras que responden en este tipo de situaciones. Y estar preparados, y por eso hoy es muy importante, ya en unos pocos minutos, el simulacro nacional multirriesgo que vamos a vivir, y en el que ya se hace un llamado a que todas las familias estemos preparadas y se hable con los chicos, ¿no? Y un mensaje muy importante que siempre decimos desde UNICEF es: en emergencias, la infancia primero, ¿no? No creo que nadie esté en desacuerdo con eso, ¿eh? Claro, UNICEF trabaja directamente con la población infantil y ustedes tienen experiencia porque llegan a lugares, digamos, tienen el privilegio, por un lado, de conocer de cerca esa realidad, algo que a veces resulta difícil desde Lima, desde nuestra posición, por ejemplo. ¿Cuál diría usted son los mayores retos que tiene el país, el Perú, para atender como se debe a la infancia en este momento? Porque ustedes ven, es el tema de la salud, es el tema de la educación, es el soporte, por ejemplo, de la familia más cercana de repente, no tener un hogar adecuado. ¿Cuál diría y cómo priorizaría usted la situación de la infancia que se encuentra en situación de vulnerabilidad en nuestro país? Son las 9:17, escuchamos a los anunciantes y regresamos. Son las 9:21, estamos conversando con el representante de UNICEF, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia en el Perú, el señor Javier Álvarez, con motivo del 75 aniversario de la llegada y la instalación de UNICEF en nuestro país. Yo quisiera recordar que el año 89, gracias al impulso que le dio nuestro compatriota Javier Pérez de Cuéllar, por entonces secretario general de la ONU, se aprobó en la Asamblea la Convención sobre los Derechos de los Niños. Fue difícil sacarlo adelante, porque esto consiguió votos de países con sensibilidades, religiones, tradiciones culturales, estados de desarrollo diferentes, y finalmente de todos los instrumentos vinculantes de la ONU es el que más respaldo de estados ha hallado. De manera que es un gran éxito y hay que reconocérselo a Javier Pérez de Cuéllar, que no cesó de decir que pese a que su participación en guerras complicadas de esa época y temas graves en Centroamérica y en el Medio Oriente, lo que más orgullo le dio sobre su gestión de secretario general es haber sacado adelante esta convención, que es vinculante para los Estados miembros que la han firmado. Entre los temas que esta convención proclama, figura naturalmente el derecho a la salud, derecho a la educación, pero también a la no violencia. Y acá estamos viviendo en un país una situación de criminalidad que lleva a que no menos de 2.500 personas hayan sido asesinadas el año pasado, una cifra semejante tenemos esto, y pensamos muy poco en los niños, que son las víctimas cuando desaparecen padres, madres, parientes y se hayan desamparados. Yo quisiera una palabra sobre este tema, derecho a la no violencia, por favor.
Fernando, haces muy bien en recordar la figura de Javier Pérez de Cuéllar porque fue muy importante en la proclamación, aprobación, ratificación no solamente del Perú, sino de muchos países de la Convención de los Derechos del Niño. Una convención que, como bien has señalado, es la convención más ratificada al día de hoy, excepto un país en todo el mundo. Entonces, señalando la importancia de los derechos de la infancia. Bueno, yo creo que cualquier situación, Fernando, de violencia, de estrés emocional, de emergencia, en una situación de emergencia, siempre causa unas heridas, obviamente, que no se ven, ¿no? Unas heridas psicoemocionales que se llevan por mucho tiempo. De hecho, esto estábamos recordando ahora mismo los niños que hoy serán adultos del terremoto de Yungay, supongo, a los que mandamos desde aquí, por cierto, un abrazo y un saludo fraterno a todo Yungay, a todo Ancash, que seguramente estarán recordándolo muy vivamente. Seguramente se acordarán de este tipo de heridas que no se acaban de cerrar. Y por eso es muy importante en esas situaciones dar el apoyo psicoemocional. Una de las cosas que hace UNICEF, que muchas veces se ve como un poco contracíclica, cuando solamente se necesita medicamentos, se necesita agua, se necesita las necesidades perentorias, es abrir escuelas, intentar reabrir las escuelas, poner escuelas, espacios para jugar, espacios para que los chicos se diviertan. A pesar de que están todos traumatizados, es muy importante ese apoyo psicoemocional en ese momento. Obviamente, el resultado de una emergencia es también una situación violenta, que violenta también la estabilidad emocional de los chicos y las chicas. Entonces es muy importante estar ahí al pie del cañón cuando pasa esto y abrir estos espacios para hablar con los chicos. Ese apoyo psicológico, ese apoyo emocional va a ser muy importante en esas primeras horas para luego más adelante. Y por último, antes de concluir, pues animar a todo el mundo, Fernando, Mávila, Fernando, animar a todo el mundo a estar concienciados, a hablar con sus chicos de las emergencias, hablar con los niños, las niñas de las emergencias, a prepararse, a tener una mochila, a tener dentro de la mochila los útiles, los víveres esenciales, pero también incluir un pequeño juguete, un peluche, un cuaderno, unos lápices, para que si tenemos niños y niñas en la familia, si hay una emergencia, los chicos puedan también retomar yo le preguntaba situación. por eso, por los retos que ustedes están cerca de los niños, conocen las necesidades y sabemos que el Perú es un país donde hay unas distancias, por un lado, mucho privilegio para algunos, mucha pobreza y muchas necesidades en otros. ¿Cuáles son los retos que tiene UNICEF hoy de cara a lo que conoce, a la problemática de la infancia peruana? Porque ustedes llegan ahí donde no llegamos, ¿no? ¿Qué es lo que palpan? ¿Por dónde se está descuidando? ¿Se trata solo de construir colegios, de darle buena alimentación? ¿Por dónde no estamos viendo alguna necesidad que sea importante poner en relieve? Como he dicho, las heridas invisibles que deja una emergencia, eso es una cosa. Y en cuanto a retos, concretamente en el Perú, y bueno, yo en mi carrera profesional he estado en bastantes emergencias, y no solamente en el Perú, en muchos otros países, es el tema de la coordinación, ¿no? Muchas veces la buena voluntad no es suficiente. Hace falta la buena voluntad, la profesionalización de los servicios y la coordinación. Y sobre todo, cuando hacemos esa evaluación de necesidades que es tan importante, ponerle un filtro, una lente de niñez. Lo que necesitan los adultos normalmente no es necesariamente lo que necesitan la niñez. Entonces, por ejemplo, las escuelas, siempre abogamos para que cuando haya una situación de crisis, las escuelas, como sea, que continúen trabajando, porque es un espacio protector, es un espacio de seguridad para los chicos. Entonces, esos desafíos, y por supuesto un desafío muy grande siempre es la preparación, la sensibilización. La sensibilización para que cuando pase no nos acordemos de esa frase famosa: me hubiera acordado entonces. Caramba. A propósito de la mochila de emergencia a la que usted ha hecho referencia, ha hablado naturalmente, sí. Hay que poner alimentos, hay que poner medicamentos, hay que poner agua, hay que poner una linterna, hay que poner juguetes para los niños, pero hay que poner radio a transistores. Hace poco en España, su país natal, ha habido un apagón de la electricidad y se ha puesto en evidencia que sin radio a transistores uno no está informado. Incluso esos radios también divierten a los niños. Exactamente, la radio, la información es muy importante. Si en el simulacro lo vamos a ver hoy, uno de los escenarios es que toda la red de telefonía móvil se nos venga abajo. Las radios, tener las baterías.
para que esa radio pueda funcionar. De hecho, en algunos de los casos nosotros en emergencias damos esas radios, esos transistores que van se les da cuerda para que no dependan incluso tampoco de la batería. Muy importante estar informado, las comunicaciones, establecerlas y poder mantenerlas. Muchísimas gracias por su presencia. Felicitaciones por 75 años de amistad y de compromiso con los niños en el Perú, y que lo celebre usted y sus colegas de la UNICEF, señor Javier Álvarez, de la mejor manera posible, en el recuerdo de los momentos en los que han estado presentes de una manera crucial ustedes acá. Muchas gracias y muy buenos días.